Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y qué mejor que un hombre que conoce en profundidad estos temas económicos, de Hacienda, que tiene una magnífica y una prolongada trayectoria, con seriedad, con espíritu constructivo al servicio del país. Ahora la Fundación Libertad y Progreso trabaja intensamente, emitió un comunicado sincero, claro y terminante hace pocos días. Me refiero a mi querido amigo, el ingeniero Manuel Solanet, que hasta hace muy poco tiempo presidía la Academia de Ciencias Morales y Políticas, además de otras tantas cosas que hace y que ha hecho en el país. Querido Manuel, te agradezco mucho tu presencia en nuestro programa hoy. Es un gusto estar acá. Muy amable. ¿Qué te parece? Empezamos hablando cómo vemos hoy, estas medidas que se tomaron, todo el fondo. Yo te dejo que te explayes con tranquilidad. Bueno, tuvimos una señal de advertencia, una corrida cambiaria, efectivamente, en el momento en que se sucedieron algunos hechos en el mundo y en la Argentina, sumados a un proceso de desconfianza por el endeudamiento creciente del gobierno nacional. Hubo dos hechos que a mi juicio iniciaron esa corrida. Uno fue el aumento de la tasa de interés de Estados Unidos, que afectó a todos los países emergentes en el fenómeno que se llama vuelo a la calidad. Los capitales buscan mejores retornos en zonas de menor riesgo. El otro hecho fue la imposición con el impuesto a las ganancias de la renta financiera de los tenedores de LEVAC del exterior, nada menos que eso. Eso motivó que 2 o 3 mil millones de dólares decidieran vender sus LEVAC y tomar dólares. Y eso se autoalimentó luego por un proceso de desconfianza. El gobierno detuvo esta corrida poniendo toda la carne en el asador, levantó la tasa de interés al 40%. Y a su vez dispuso de 5 mil millones de dólares en la reserva. Se dijo, voy a vender todo lo que sea necesario, y si es necesario más también lo voy a hacer. Eso aplacó la corrida y ha generado un espacio de tiempo que se tiene que aprovechar. Calculás, yo me acuerdo que hablábamos ese día por teléfono, y yo te pregunté qué opinas, Manuel, y me dijiste, te mando el documento. Yo te dije, lo comparto casi en un 100%. Bueno, se fue al Fondo Monetario porque era la lógica. Argentina había salido del fondo, no salido como socio del fondo, sino que había devuelto toda la deuda, ¿te acuerdas? Así es. En un momento en donde el mercado internacional le dijo a la Argentina, ustedes se están endeudando demasiado, tenga cuidado. Ahora. Hubo en estos días pasados. Claro, antes de ir al fondo. Antes de esta corrida incluso hubo una advertencia. Con el episodio que pasamos, la advertencia se hizo más palpable. De manera de que fue una buena decisión ir al fondo, más allá de todos los prejuicios que tiene la Argentina, en buena medida ideológicos respecto a esto. Pero yo creo que eso también puso un poco más de confianza al fenómeno. Y ahora hay que hacer las cosas. Básicamente la Argentina no tiene que endeudarse más. Hoy se está endeudando porque hay un déficit primario y porque además hay que pagar intereses de la deuda, y ese endeudamiento está en el orden de los 40 a 45 mil millones de dólares por año. Por año. Es el país emergente que toma más deuda en este momento en el mercado internacional. Es bravo eso. Perdón, Manuel, y emitiendo, por la vez anterior no me decía que sí, emitíamos 25, 30%, eso continúa. Emitiendo vamos a tener más inflación. En realidad el Banco Central emitió para comprar los dólares que venían para financiar el déficit fiscal, y absorbía esa emisión, no toda, la absorbía con la colocación de LEVACs. Ahora está en el proceso inverso, pero de todas maneras no puede resolverse este tema con emisión. Lo que hay que hacer es bajar el gasto público. Bajar el gasto público. No hay otra vuelta, y esto lo entendió el presidente Macri, que abogaba por un gradualismo, a mi juicio excesivo. El otro día diría que se rectificó y dijo, vamos a tener que acelerar este proceso.
Otra medida que tomó, también a mi juicio positiva, es unificar coordinadamente los varios ministerios que se dedican a la economía con una cabeza que es Duhovne. En lugar de tener un ministerio solo, lo encargó a Duhovne para que coordine. Coordine con los demás. Bueno, ahora viene la etapa de reformas estructurales. Bueno, eso te iba a preguntar porque es importante. Bajar el gasto público a través de medidas estructurales que no sean reversibles es una. La reforma laboral que permita a la Argentina ser un país competitivo, que le permita al sector privado absorber el exceso de empleo público. Ahora no sería fácil porque cualquier empresario privado tiene un riesgo muy grande de tomar un nuevo empleado. Las medidas necesarias para mejorar la logística, la competitividad del país que está deteriorada. Ahora, ¿y las tasas de interés ahí, Manuel, cómo ves que van a tener que bajar? Con 40% de interés no se puede crecer, claro, por de pronto. No hay inversión que pueda compensar esa tasa. Y esto tiene que ver justamente con lo que estoy diciendo. Por ahora hemos tomado una dosis de aspirinas enorme, pero lo que hay que hacer es curar. Definitivamente. Ir a la causa. Y cuando el gobierno inicie un proceso que se lo vea serio, que se lo vea dirigido en el buen sentido, la confianza vuelve. Y la confianza es lo que determina la tasa de interés de una moneda sobre la cual se desconfía. Te pido disculpas. No importa. Bueno, este tema es el tema, a mi juicio, más importante. Yo creo que tiene que iniciarse un proceso que muchos dicen que no se puede realizar en materia de reestructuración del Estado y reducción del gasto público. Eso, ¿cómo crees que se puede instrumentar eso, Manuel? Nosotros hemos hecho un trabajo bastante importante que lo venimos desarrollando hace varios años en Fiel, hace algunos años, desde hace poco, más de 2 o 3 años, en la Fundación Libertad y Progreso. Eso está. Yo lo vi, sí. En este libro. Y yo estuve también, cuando hablé, decía el otro día, como se está hablando con los gobiernos provinciales, y la ley vigente viene del 88, yo planteaste una ley de coparticipación distinta. Es otra de las reformas que también puede ayudar muchísimo. Es el principio de la correspondencia fiscal. El que gasta, que recaude lo que gasta. Es un tema bastante largo como para desarrollarlo en este programa. Sí, claro. Yo creo que lo más importante en este momento es que haya convencimiento de que se puede. Y esto es... De que se puede. Progresar en libertad. Hay 4 frentes de acción para bajar el gasto público. 4 frentes de acción. Uno es el de la burocracia estatal. Para que te des una idea, el número de empleados públicos en los últimos 15 años aumentó alrededor de un 70%. En los últimos 15, un 70%. El gasto pasó de 30 puntos del producto a 45. Con estas 2 cifras te doy claramente la idea de que claro de cómo es la cosa. Hay que reducirlo y se puede reducir. El otro frente es el de los subsidios a la energía y al transporte. En este momento está muy debatido porque el Parlamento quiere sacar una ley para que esto no vaya a normalizarse con la rapidez con que debía hacerse. Si sale esa ley, seguramente el presidente la va a vetar y sería bueno que lo haga. Sí, lo ha dicho prácticamente. Pero acá hay un par de puntos del producto que corregir, que son los subsidios que el Estado está otorgando a las empresas de transporte y energía. Otro frente de acción es el de los planes sociales. Esto nadie le gusta que se hable de esto. Hace 15 años había 1 millón de planes sociales, de subsidios a personas. Hace 15 años, sí. Hoy hay 8 millones. Hay que hacer acá un análisis bien profundo. Hay casos tan evidentes como los subsidios por discapacidad a gente que está totalmente sana, y hay mucho de esto. Hay subsidios para personas que tienen un trabajo, que justamente siguen trabajando en negro porque tienen ese subsidio y reciben las 2 remuneraciones. Hay gente que no lo necesita. Acá no hay que quedarse paralizado por la idea de que uno, al tocar los subsidios sociales, se convierte en un ogro perverso. Justamente hay mucha injusticia en la repartición de fondos de este tipo. Acá se puede seguramente ahorrar un par de puntos del producto. Y hay otro frente que es el de los jubilados. Acá es cierto que no se puede quitar un derecho adquirido y que hay que respetarlo.
uno pone en duda, por ejemplo, de estas 3 millones... 8 millones más o menos creo que hay de en los el cuales país. 3 millones y algo más se jubilaron sin haber hecho aportes. Pero ese es el tema. Es un derecho adquirido. Ahora, lo que habría que hacer acá es aumentar la edad jubilatoria. Hoy la esperanza de vida se ha prolongado enormemente. Hay gente que está en capacidad de trabajar mucho más de lo que dicen las edades jubilatorias obligatorias. No hay ninguna razón para que las mujeres se jubilen a los 60 y los hombres a los 65. Toda esa aspiración de hacer igualdad de género, como se dice ahora, no se cumple en este caso. Ahora, querido Manuel, el otro día vino acá, estuvo el logman de los jubilados de la capital, de la ciudad de Buenos Aires, que es el doctor Semino. Yo sugería que se hiciera un debate acá, ofrecía el programa, 2 o 3 programas, con el de PAMI, con el de ANSES y con el logman, para clarificar bien este tema. No se logró hasta ahora, vamos a ver si tenemos suerte, de que se pueda debatir y hablar de ese tema. Porque yo creo que los entes autárquicos también están prácticamente todos intervenidos de hace muchos años. Entonces no hay autoridad de contralor en muchos casos. Es decir, los interventores hacen lo que tienen ganas de hacer en muchos casos, ¿no? Es cierto esto, y esto ocurre en muchos otros ámbitos de la El administración. defensor del pueblo lo tenemos hace 9 años, por ejemplo. Sí. Hay un tema que la gente lo observa y lo ve, que es el gasto en la política. También. El gobierno de Macri fue algo desaprensivo. Recibió el gobierno con 15 ministerios y lo llevó a 21. Y generó una estructura orgánica muy burocratizada, muy duplicada, que no solo tiene un gasto excesivo, sino que impide que se gobierne bien. Claro, este caso de Dujón con 4 o 5 ministros Hay además 2 tiene estructuras. que ver con la economía, diremos. Hay 9 personas, 9 ministros dedicados a temas económicos, pero hay 2 estructuras. La que depende de la jefatura de gabinete, donde hay personas que el presidente dijo que son sus ojos, que son ministros, si se quiere, sin cartera, o con una cartera que tiene otra denominación, y por debajo están los ministros que son controlados por aquellos. Nosotros hemos hecho una propuesta, una estructura que vale la pena verla. Esto lo mostramos. Son 8 ministerios, como eran tradicionalmente en la Argentina. Acá se ve, claro, pero Este es voy a ampliar, sería. un esquema básico de buen gobierno, donde el presidente de la nación tiene por debajo de él los ministros. No tiene una estructura intermedia. Por supuesto, hasta respetamos la jefatura de gabinete porque está en la Constitución Nacional. Claro. Pero eliminamos un nivel de gobierno. Actualmente está el presidente, el ministro, el secretario, el subsecretario y el director nacional. Antes de los años 40, hasta los años 45, 46, había presidente, ministro y director nacional. Eran 3 niveles, ahora hay 5. O sea, la pirámide tomó altura, entonces la base se amplió. En la época donde cabían casi todos los ministerios en la Casa Rosada. Claro. Para que vos te des una idea, el presidente de la Nación, en su estructura, en su unidad administrativa, eran 15 personas. Ahora son casi 10.000. Casi 10.000. Con secretarías y subsecretarías propias, ¿no? Pero en ese entonces el presidente no tenía ni siquiera asesores. Yo no digo que tengamos que volver a eso, pero sí se puede hacer una simplificación enorme en la estructura. Y debe hacerse. Debe hacerse. Para un mejor gobierno y para gastar menos. O sea, la burocracia estatal es excesiva en la nación, en las provincias y en los municipios. Y en los municipios, eso es cierto, eso es cierto. Por lo tanto, y a veces en el Parlamento también hay legisladores que tienen un exceso de gente que dicen asesores pero que no lo son. No, yo he estado viendo listas ahí impresionantes. Algunos tienen 30 y pico, es increíble. Bueno, el caso más patético es el de la Biblioteca del Congreso. Ah, también. Que lo mencionó el presidente, pero todavía no se ha resuelto. O sea, ahí yo creo que la gente lo va a entender. Nosotros proponemos un mecanismo que está contemplado en una ley,
la ley 25.164, que admite que con la supresión del cargo se pierde la estabilidad del empleo público y establece un mecanismo de disponibilidad por un tiempo, un año, donde se mantiene el sueldo y luego se indemniza. Creo que vos planteabas en ese documento 2 años, me parece. Claro, nosotros creemos que hay que ser más amplio. 2 años, o sea, la gente no va a la calle, sino que 2 años sigue recibiendo el sueldo. Si no hay reubicación en el propio sector público, se introducen incentivos para que el sector privado tome esa gente. El problema es que, como decías vos antes, me parece, no sé qué opinás, o yo interpreté que el sector privado también está con la tasa de interés como está, no está en condiciones de absorber personal. Todo esto que yo propongo tiene que estar dentro de un círculo virtuoso y no vicioso. Claro. Porque claro. Si el gobierno encara esto, si se empieza a hacer así las cosas, ¿ya? La Argentina va a generar un golpe de confianza que va a incentivar la inversión y la creación de empleo. Si se reforma la legislación laboral en el sentido de que ya no es riesgoso tomar a una persona, sino que es venturoso, es ventajoso hacerlo, se va a crear empleo privado. O sea, lo que hay que hacer es pasar de empleo público, que es un empleo ineficiente, duplicado, a empleo privado productivo. Y el tema, por ejemplo, para poner esto, tiene que ver un poco con una educación diferente, un plan educativo o cultural que posibilite que se vayan haciendo cosas de ese tipo. La educación tiene que ir pareja con el crecimiento y sobre todo con las innovaciones de tipo tecnológico que hoy en el mundo están cambiando completamente la estructura ocupacional. Es otra de las reformas de fondo que hay que hacer. Acá mucha gente ha querido hacerlas. Hemos oído de Jaime Echeverri, de Abel Pose, propuestas de Tacchini, Alberto Tacchini. Bueno, yo creo que es hora de que ahí se haga una reforma importante también, porque tenemos una estructura educativa muy antigua y tenemos una estructura docente muy sindicalizada e ideologizada que impide que se introduzcan reformas. Lo vamos a invitar para el próximo jueves al gran embajador, al doctor Abel Pose. Me parece interesantísimo. Sí, sí, un hombre con gran conocimiento de todos estos temas. Manuel, y el tema dólar, inflación, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, después de la devaluación que hemos 15% el presupuesto. Después de la devaluación vamos a tener sin duda una repercusión en precios. O sea, la meta de inflación ahora ya no se cumplía, no se va a cumplir. Yo calculo que va a estar una inflación entre el 20 y el 25%, tal vez un poco más. La tasa de interés va a tener que estar sujeta a la recuperación de la confianza y de la tasa de interés va a depender el nivel de actividad y de los incentivos para la inversión. El nivel de actividad está en vuelo de pato, rasante, por encima del 0. Probablemente se termine este año con un crecimiento del Producto Bruto Interno, pero no muy grande. Y el tema de la inflación, como decías, se hablaba del 15, pero no, evidentemente en el primer cuatrimestre tuvimos el 10 prácticamente. Si uno anualiza la tasa que estamos teniendo hoy, estamos arriba del 20 ya. Del 20 a fin de año. Vamos a superar esa cifra, lamentablemente. Así que va a haber que generar expectativas de mayor estabilidad en plazos un poco más largos. Tenemos 3 minutos y yo te dejo que vos te explayes con total tranquilidad, haciendo las propuestas que crean convenientes, como ya las hiciste, ¿no? Pero yo creo que en Libertad y Progreso ustedes están trabajando intensamente. Estamos trabajando en varios temas de políticas públicas, en la difusión de estas ideas. Por de pronto, el tema de las reformas estructurales lo tenemos muy avanzado y hemos hecho propuestas, yo se las he hecho llegar al gobierno. Espero que en esta nueva etapa, donde se ha visto que la realidad es un poco más dura que lo que se suponía, es necesario que se tome conciencia y que se vaya adelante. Y acá es donde Mauricio Macri tiene que demostrar de que es un estadista, que no estar sujeto a percepciones de encuestas o a supuestos de la corrección política de las cosas que se hacen.
tiene que hacer las cosas que necesita el país, y el país hoy no puede de ninguna manera caer en una crisis de deuda como fue la del 2001-2002, y ese riesgo hoy está percibido. ¿Qué margen tenemos ahí, decías vos, para reiterar en cuanto al endeudamiento, Manuel? El acuerdo con el fondo nos da un margen mayor. Mayor. Entre la detención de la corrida y el acuerdo con el fondo tenemos un margen. Ahora, los márgenes se pierden anticipadamente cuando la gente, los que tienen que decidir, perciben que no se está en el camino correcto. Y se amplían los márgenes cuando hay una percepción de que se toman las medidas y que estas no son reversibles. Por eso es que estamos frente a un periodo muy crítico, elecciones presidenciales en octubre del año que viene, elecciones primarias antes, mucha tentación de hacer política, pero yo creo que si el presidente Macri toma estas decisiones, la gente las entiende. Hasta la última persona que camina por la calle sabe que no se puede gastar más de lo que se recauda. Sabe que no se puede vivir de prestado porque en algún momento no nos prestan más. Hemos pasado por experiencias muy dolorosas y nadie quiere volver a pasarlas. Yo creo que ese espacio, ese escenario político que nos rodea permanentemente, que motiva, como está sucediendo ahora, de que se vote una ley en diputados y probablemente se la convalide en Senado. Que se la convalide. Sobre las tarifas. Esto todo el mundo sabe, que los servicios públicos no pueden funcionar regalados. La gente que pagaba íntegramente los costos antes del año 2001-2002 ahora se resiste a hacerlo. Bueno, está bien, hay que hacerlo con alguna gradualidad, pero no eternizar las correcciones, pues entonces se sospecha que no se van a hacer nunca. Además, la inflación puede ganar. Los ajustes en transporte, por ejemplo, han ido con tal lentitud que prácticamente no ha habido ajustes en relación a los costos reales del servicio. Yo te agradezco, Manuel, querido, se nos fue la hora. Un meduloso y profundo estudio de los temas. Puede coincidir, ¿no? Pero ustedes evidentemente están poniendo todo lo que pueden para que las cosas se hagan como creen que corresponde en beneficio del país. Te agradezco tu presencia y te deseo toda la suerte que te mereces, como estudias y trabajas permanentemente en beneficio del país. Bueno, yo te agradezco la invitación. Muy amable, Manuel. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. ¿Qué decís? Que te están matando las redes, ¿eh? Dicen que no le llegas ni a los talones a la otra Claudia. ¿Me voy a llevar esta? Perfecto. ¿Alguna cosita más? Mirá que tenemos ahorro como vamos los jueves. No, gracias. Con esta está bien. Es para regalo. ¿Puedo decir algo y no te ofendés? Sí, ya sé. A vos también te gustaba más la otra Claudia. Yo voy a comisión. ¡Epa! ¿Tenés un like? Ah, no. Tenía el teléfono al revés. ¿Con qué vas a pagar? ¿Y con Galicia?
¿Por qué no te dejas la venda en la cabeza? Pone la gente. ¿Entendés? Deben ser trolls. BancoGalicia.com. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Tengo un minuto y en él quiero agradecer profundamente al ingeniero Manuel Solanet, un hombre que trabaja permanentemente. Y creo que se pueden coincidir o no en alguna de sus manifestaciones, pero indudablemente nadie puede negar que acá no hay improvisación en sus manifestaciones. Hay un profundo estudio con su equipo en la Fundación Libertad y Progreso, donde se analizan pormenorizadamente las cuestiones. Y creo que para lograr un buen gobierno, para lograr credibilidad, para lograr espíritu de pensar en grande y sobre todo para que los gobiernos puedan ser creíbles y trabajar para la gente, para el país, es fundamental que entre todos pongamos nuestro grano de arena, en una forma o en otra, en la unidad dentro de la diversidad, pero tratando de ser serios, trabajando no de un día para el otro, de un momento para el otro, sino con espíritu constructivo y pensando en el mediano y largo plazo. Creo que eso es nuestra obligación, nuestro compromiso. Asumámoslo en plenitud, pensando en los 43 millones de argentinos y no en ningún sector determinado. Muchísimas gracias. Hasta el jueves con el embajador Abel Pos. Muchísimas gracias.